Muchas gracias por la invitación a la universidad, a Ricardo, en general a todos los que están aquí. Espero presentarles una presentación también en tanto miembro de la red, por lo tanto en representación de la universidad. La presentación, yo escribí un texto, así que la verdad que voy a pasar a relatárselo, que tiene solo 3 partes y la verdad que fui muy disciplinado, extrañamente disciplinado y cumplo con el tiempo. Pero bueno, vamos a ver si es verdad. Tiene 3 partes: sociohermenéutica moderna y proyecto intercultural para la transformación del filosofar. Una segunda parte de diálogo intercultural, espiritualidad crítica y justicia epistemológica en Fournier de Tancourt. Y una pequeña conclusión con respecto a una conversión intercultural. La tradición ha entendido por hermenéutica como el arte que permite aclarar el sentido en la traducción, la interpretación y la comprensión de mensajes, textos y documentos teológicos, jurídicos, históricos o filológicos. Actualmente concebimos por sociohermenéutica un impertinente espacio epistémico de confrontación con la modernidad que repone el sentido como eje especular y cuyas funciones son articular un decisivo proceso de radicalización y universalización de la significatividad del comprender en los ámbitos de la epistemología y ontología, como del interpretar en los ámbitos filosóficos e históricos. Además, explora las condiciones y posibilidades del acontecimiento, esclareciendo la comparecencia del sentido para una comprensión de la modernidad tardía y su progreso resultista de liquidez cultural, ligereza ético-política, fragilización relacional y rapidación virtual. Por su parte, la interculturalidad es un transgresor paradigma teórico-práctico que concibe nuestra realidad histórica, sociocultural y existencial latinoamericana en el marco de una convivencia solidaria que reclama, en primer término, una actitud hermenéutica desde nuestra identidad cultural en favor de un reconocimiento mutuo y comprensión recíproca, y segundo, una filosofía que, en palabras de Fournier de Tancourt, sea una sabiduría introspectiva, cuyo eje es el diálogo como pedagogía y metodología de una transformación del filosofar y una reorganización política global que integre la pluralidad de perspectivas y el intercambio de saberes situados de forma simétrica en lo simbólico, comprensivo y espiritual, como en lo político, estético y ético-moral. ¿Cuál es la relación esencial entre ambas? Que, como señala Walsh, son un camino para pensar desde la diferencia, pero también decimos pensar la diferencia y pensar diferente, la especificidad, la circunstancia y el contexto de las superposiciones culturales, sus relaciones y conflictos en clave intercultural. Ambas escudriñan los límites de la razón científica, positiva y del relativismo cultural. Estudian las variables entre universalidad y particularidad de las narrativas culturales tradicionales y exploran las fronteras entre interpretación y comprensión de los fenómenos sociales. Evidenciamos con lo antes expuesto que la relación entre sociohermenéutica e interculturalidad posee una arquitectónica sostenida por las bases hermenéuticas de reconocimiento, diálogo y comprensión, cuya función es ampliar el modelo de racionalidad enunciativo técnico instrumental y con ello promover una racionalidad lingüística que integre la potencia mitopoética y raciopoética de la palabra en una experiencia existencial. De igual manera, como proceso dialéctico de fusión de perspectivas y subjetividades, el diálogo anida la primacía hermenéutica por superar la limitación de nuestros propios horizontes cerrados por las funciones instrumentales de la razón y las expectativas totalizadoras del saber. Dona sentido a la existencia humana situada, pues al tenernos tomados en nuestra historicidad, nos incorpora a una comunidad temporal dialogante que se nutre de la solidaria equivalencia entre narrativas que buscan sentido, y con esto constituye una forma que se sabe de sí misma como efectual, debido a que la eficacia de la historia se va fraguando silenciosamente por debajo de la tradición, pues cada interpretación queda fijada como suceso que hace época en, y por ello no puede ser olvidado, pero a la vez rebasa la comprensión del sujeto, influyendo en el futuro sin permanecer en sus efectos, consideraciones o conflictos, sino como el acopio dialógico que constituye el acervo lingüístico de la tradición, y es, como hemos denominado en otro lugar, tradicción y comprensión dialógico efectual. Ambas hacen referencia a la apropiación del sentido de la comprensión o sus efectos en el sujeto histórico, en tanto experiencia dialógica, de fusión horizontica de perspectiva situada, transmitida,
acumulada y actualizada en sus diversos modos que sea el entendimiento. Asimismo, deja hablar una tradición como abertura a la obra que hace el lenguaje en el sujeto cuando narra la historia fundiendo los horizontes y forjando la conciencia en un constante flujo lingüístico, donde toda comprensión comporta un sentido y todo sentido implica una comprensión como base de la historicidad radical de nuestra propia conciencia efectual, conciliando nuestras interpretaciones singulares en una forma de universalidad, en el sentido de una comprensión dialógico-efectual. Los polos de saber decir y querer escuchar enmarcan al diálogo dentro de la experiencia de comprensión, pues ésta se concretiza entre los pensamientos hablados que se transmiten voluntaria y libremente, pues lo decisivo del diálogo es que el mundo se nos presenta comprensible, nuestra humanidad quiere sentido y la historia nos reconoce. Y desde aquí es que el diálogo no sea un proceso mecánico ni programado instrumentalmente, sino que es fruto de la voluntad de mutuo reconocimiento envueltos en el lenguaje. Entrar en el diálogo, como afirma Gadamer, es la verdadera humanidad del hombre, capaz de esa transferencia de perspectivas en la que se reconocen. Entenderse significa mostrarse, compartir lo que pensamos y aceptar los diversos modos de vida. El diálogo es el arte, no de aceptar o acatar, sino de comprender al otro y ser comprendido. El diálogo sitúa al otro frente a la verificación intersubjetiva a través del lenguaje. Como dice Ortiz Océs, si lo que somos es un diálogo, la verdad del diálogo no radica en un hablar por no callar, sino en un hablar para callar, para dar paso al otro. Esta profunda complicidad revela el diálogo como una especie de espejo en el que se refleja el mundo conformado por el sentir y la razón, como también una bisagra que empalma la diversidad de interpretaciones del sujeto sobre el mundo. El mundo es representado por el lenguaje y el lenguaje existe fundamentalmente por el diálogo entre subjetividades coimplicadas. Somos pensamiento y diálogo ininterrumpidos de un reconocimiento que amplía el modelo de racionalidad enunciativo técnico instrumental y asume los procesos narrativos de los contextos alternativos, como también articula la autorreflexibilidad, la reflexibilidad contextual, la pragmática, las normativas ético-políticas, los procesos discursivos de construcción de sentido y los diversos registros comunicativos junto a los usos específicos de significación. Pasemos al segundo momento. Un elemento fundamental en el análisis del diálogo intercultural como praxis interdiscursiva de las diferencias es la complicidad entre las culturas para enfrentar los cambios globales con miras a resguardar nuestros mundos compartidos y promover vínculos que redimensionen los espacios y tiempos culturales que claman por su reconocimiento en igualdad de condiciones de su respectivo etos cultural. Una de las funciones fundamentales del diálogo intercultural es potenciar la razón interdiscursiva, en la que, como afirma Foné de Tancourt, ayuda a contribuir a que el mundo del hombre sea menos uniforme, o positivamente dicho, a que la historia humana vaya adquiriendo cada día más el carácter de una orquesta sinfónica en la que la pluralidad de voces es el secreto del milagro de la armonía. En este contexto, la interculturalidad propone una convivencia para un enriquecimiento mutuo de las culturas en diálogo horizontal liberador, en oposición al monólogo vertical de Occidente, como afirma Fogel, o como sostiene, siguiendo a Foné de Tancourt, fruto de una tarea de comprensión participada y compartida entre intérpretes sobre lo propio nuestro, como un proceso que requiere la participación interpretativa del otro. Por lo tanto, lo que se trata aquí es sobre el sentido de la hermeneuticidad del diálogo intercultural, o en otras palabras, sobre aquello que sucede en la racionalidad moderna cuando intenta ajustar su carácter monológico intradiscursivo de un sujeto individuado, asimétrico, con el carácter dialógico interdiscursivo de un otro comunitario simétrico. Este sentido no es solo el objeto de la interpretación o comprensión, sino que también el sentido resulta objeto y sujeto de la hermenéutica, ya que captamos al objeto a partir del sujeto, lo que implica que el sentido no está ni dado por una verdad objetiva, ni puesto por una razón subjetiva, sino interpuesto objetivo subjetivamente por cuanto es un sentido lingüístico, algo dado en relación al hombre, algo objetivo dicho subjetivamente. Este carácter intersubjetivo del diálogo responde a la coimplicación entre hombre y mundo, sujeto y sociedad. Traemos aquí la imagen de Homo implicator, siguiendo nuevamente a Ortiz Océs, a saber aquel hombre que al mirarse a sí mismo
contempla no solo su propio rostro, sino también el del otro implicado en su existencia como alteridad acogida. En relación a lo antes planteado, el problema es que en la sociedad contemporánea la razón ha sido reducida a las funciones de autoconservación y el sujeto domesticado por la autoexplotación con el imperativo del rendimiento en la nueva sociedad del trabajo tardomoderna, experimentando su espiritualidad en un menú abierto de creencias y prácticas que ofrece desde el bienestar interior hasta la salvación eterna, lo que deriva en lo que Foné Betancourt asocia a la dimensión crítica hacia nuestra época, el hecho de que estos se autonomizan y se vuelven autárticos e indiferentes en sus efectos respecto de los otros ámbitos de poder y del horizonte humano. Por lo que propone que las esferas de poder sean conducidas y orientadas interculturalmente a fin de que devengan agentes responsables en un proceso de masificación social y cultural que en vez de domesticar al ser humano y cosificarlo, propicie posibilidades de comunicación, reconocimiento y libertad. Esta regulación social de los poderes tiene como finalidad acrecentar el ámbito de opciones